Pero en el libro de Oseas tenemos lecciones importantísimas que el Señor quiere que recordemos. En el capítulo que vamos a ver hoy día, el mensaje central sería: pon toda tu confianza en tu Creador y no en las cosas efímeras, no en las cosas que se desvanecen. Vamos a recordar un poquito una circunstancia que sucedió en Estados Unidos, pero afectó a todo el mundo en esa época, en los años 1920. Escucharon o recuerdan acerca del crack financiero. No digo que se acuerden, porque no. Pues sí, Elvira. O sea, que todo sale grabado, ¿no? Pero en los años 20 hubo un tiempo de apogeo industrial, empresarial, comercial, y en Estados Unidos, en Nueva York, ya se empezaba a jugar a la bolsa de valores ahí en Wall Street, y las personas empezaron a aprender a jugar en la bolsa y a invertir en la bolsa. Primero empezaron los millonarios y los grandes empresarios. Sabían que compraban una acción de alguna empresa importante de repente en $100, y en poco tiempo se disparaba a $1000, y podía después de más tiempo, como todo el mundo empezaba a comprar, subían las acciones y llegaba una acción que había costado de repente $100, podía llegar a costar como $10.000. Entonces era una tremenda manera de invertir, de asegurarte una ganancia, ¿no? Entonces esto se generalizó y mucha gente empezó a invertir en bolsa, ya no solamente los millonarios y los pudientes y los empresarios y los financistas, sino que también personas comunes y corrientes de la clase media también empezaron a solicitar préstamos a los bancos para invertir en la bolsa. Era más rentable tener tu dinero invertido en la bolsa y pagarle un pequeño interés al banco. Pero resultaba que el banco prestaba de los ahorros de muchas otras personas. Entonces sacaba otro dinero de otras personas para que tú invirtieras en la bolsa. Pero como todo lo que siempre sucede en las inversiones, siempre están también los vivos los que saben, ¿no? Entonces las acciones subieron, llegaron a un nivel muy alto, y un grupo importante de personas dijeron: vendamos, hay que aprovechar ahorita antes que baje. Y empezaron a vender, y cuando empezaron a vender se desató un pánico, y en lo que se desata el pánico, todo el mundo empieza a vender porque empezaron a bajar los precios. Cuando todo el mundo vende, ya no hay, se pierde el valor de las cosas, hay demasiada oferta. Entonces empezaron a bajar los precios de las acciones, y todo el mundo se desesperó más, y hubo un pánico. Y vino un día que es conocido como el Jueves Negro, de octubre de 1929, y luego el Lunes Negro y Martes Negro, porque fluyó todo el fin de semana y la semana siguiente. Pero la cuestión es que todo cayó, y aquello que había llegado a valer $10.000, ahora no valía nada. Entonces la gente que había invertido todos los ahorros de su vida, que había empeñado sus casas, sus cosas para invertir, lo había perdido todo. Muchas y muchas personas, fueron miles y miles de personas las que se quedaron en la quiebra, miles de personas las que se quedaron sin trabajos, grandes empresarios que ya no tenían nada. Y las personas, muchas personas en esos tiempos, al haberlo perdido todo, en su desesperación inclusive se suicidaron. Habían hablado de que todo el mundo se tiraba desde los edificios de Nueva York, pero eso no fue tan así. Eso más se hizo una leyenda. Pero sí hubieron por lo menos 3 casos reportados de personas que se tiraron desde sus oficinas al vacío. Pero también hubieron muchos casos de personas que se suicidaron respirando gas, envenenándose, otros metiéndose un balazo. El presidente de un banco importante de Estados Unidos, después de la quiebra, se metió un balazo, no pudo hacer frente a lo que sabía que iba a venir. ¿Por qué? Porque todas estas personas habían puesto toda su esperanza en esta circunstancia de la bolsa, del dinero, de las inversiones, y cuando lo perdieron todo, y su vida estaba cimentada en eso, y se desesperaron, y muchos incluso llegaron al punto de suicidarse. Israel del Antiguo Testamento, del año 700 a.C., había tenido un tiempo de auge, de prosperidad, pero la prosperidad de Israel era porque Dios amaba a su pueblo y le había dado todo. Pero Israel, cuando tuvo más comodidad y más apoyo en las cosas materiales, entonces descuidó su vida espiritual. Le empezó a dar la espalda a Dios, cayó en la idolatría de los otros pueblos
y atribuía su bienestar económico a sus prácticas idolátricas. Y cuando caía en pecado, creía que podía seguir en pecado y que no pasaría nada. Y confiaba no solamente en las cosas económicas que tenían, sino que además cuando se empezaron a presentar dificultades, volcaron su corazón a buscar apoyo en el rey de Asiria, en el rey de Egipto. Pero Dios aquí les dice que todo eso en lo cual ellos se están apoyando es algo que se va a desvanecer. Eso es lo que vamos a leer ahora en el capítulo 12. Así que vamos juntos allí en nuestras Biblias a Oseas capítulo 12, desde el versículo 1. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Cuando hablan de Efraín, se están refiriendo a una de las tribus más grandes y más influyentes de las tribus del norte de Israel. Entonces es un sinónimo de que estamos hablando de todo Israel. Israel se apacienta de viento. El viento es algo que no se puede coger, que no se puede agarrar, que es nada, que pasa y se va de las manos. Israel se sentía seguro en algo que no era seguro, en algo que se desvanece, algo tan etéreo como el mismo viento. Se seguían pervirtiendo en su maldad, aumentaba más y más su degradación, y sin embargo buscaban su apoyo en los asirios, en los egipcios, pero no se volcaban a su creador, como muchas veces sucede en la actualidad. La gente no se vuelca a su creador. ¿Qué haremos nosotros? No vamos a poner toda nuestra confianza en las cosas efímeras. No vamos a poner toda nuestra confianza en nuestras inversiones, en las cosas materiales que logremos. Hay muchas cosas con las cuales Dios nos puede bendecir, pero no debemos poner toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en ello, porque ello se puede perder. He conocido personas que han luchado toda su vida por lograr comprarse una casa, y lo han logrado, pero después ha pasado una circunstancia difícil y perdieron su casa. Perdieron su casa y perdieron aquello por lo que habían luchado 50 años de su vida. Y se quedaron sin casa y se quedaron sin todo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esta vida pasa rápido. Jesús, ¿qué nos dice? Que nos hagamos tesoros en el cielo. Porque todos lo sabemos, y lo dice todo el mundo también. No tienes que ser cristiano para saberlo. Cuando nos vayamos de aquí, no nos vamos a llevar nada. Nada te lo vas a llevar allá. Nada de nuestros ahorros, de nuestras inversiones, de los bienes que compremos. Nos vamos a apoyar no en las riquezas, no en seres humanos, toda nuestra confianza en nuestro Creador. Versículo 2 dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Entonces llegó un momento de distanciamiento entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado pone enemistad entre el ser humano y Dios. El pecado de Israel volvió a Israel enemigo de Dios. Dios siempre está disponible con amor para todos aquellos que le buscan y para todos aquellos que se arrepienten, para todos aquellos que reaccionan. Vamos a leer un poquito aquí más adelante que Dios hizo todo siempre para llamar la atención de Israel. En el capítulo anterior, la semana pasada, vimos que Dios le decía a Israel: te atraje a mí con cuerdas de amor, todo te lo ponía delante, te amé. El amor de Dios está demostrado en tantas maneras, pero el pecado causa esta dificultad. El pecado de Israel no era poca cosa. Israel, siendo el pueblo de Dios, teniendo la palabra de Dios y habiendo visto los milagros de Dios, Israel le dio la espalda a Dios, cayó en idolatría, se fue detrás de otros dioses, cayó en perversiones y degeneraciones en esos cultos idolátricos, cayó en una tremenda perversidad y una tremenda maldad, cual no se puede ni mencionar. Pero en nuestros tiempos vemos reflejos de una maldad que es propia de la raza humana. En la mañana temprano mi esposa me estaba comentando de algo que vio, de cómo hay personas que se ensañan en pervertirse y hacer maldades con animalitos, en matarlos o hacerlos sufrir, torturándolos incluso, y cosas más feas. Porque el ser humano que no se satisface con nada, busca satisfacerse en todo tipo de perversión y en todo tipo de maldad. Son cosas que alejan completamente al ser humano de Dios y lo autodestruye al ser humano, porque el ser humano empieza a acabar los unos con los otros. Si no aman a Dios, ¿cómo van a amar al prójimo? El que no ama al prójimo
no le interesa el sufrimiento de los demás, aplastan, avasallan, incluso por satisfacerse a sí mismos, trastornan la vida de los demás. Y esas son cosas que Dios ya no las puede permitir. Y por eso es que Dios interviene con su pueblo, con Israel, lo disciplina también. Y cuando llega a un extremo donde el pueblo no se arrepiente y no se va a arrepentir, entonces Dios toma medidas extremas, porque son necesarias con respecto al pueblo de Israel, para que unos pocos pudieran seguir adelante y no fueran todos completamente pervertidos. Necesitamos alejarnos completamente del pecado que nos puede distanciar de Dios. Recordemos que la línea entre lo que es ofender a Dios es una línea muy tenue, que se puede pasar con mucha facilidad. Pero nosotros sabemos que como seres humanos le podemos fallar a Dios, pero también sabemos que cuando reconocemos lo que está mal y le pedimos perdón a Dios, ¿Dios nos perdona o no nos perdona? Nos perdona bien perdonados. Pero necesitamos oír la voz del Espíritu Santo cada vez que nos dé convicción de pecado. Si el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, qué bueno, porque quiere decir que el Espíritu de Dios está aquí, dentro de nosotros, y nos está guiando hacia el arrepentimiento, hacia buscar al Señor. Porque el pecado nos causa distanciamiento de parte de Dios, y no creo que ninguno de nosotros se quiera distanciar de Dios. Por el contrario, nos queremos acercar de Dios, más y más. Si detectamos algo en nuestras vidas que nos pudiera distanciar, aunque sea un poquito de Dios, es una alerta y es algo peligroso, no lo debemos dejar ahí. Debemos orar, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y acercarnos nuevamente a Él. Continúa el versículo 3. Oseas 12:3 dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. En los versículos desde el 2 hasta el 4 se hace una referencia a Jacob. Sabemos que Jacob era hijo de Isaac hijo de Abraham. Cuando Dios empezó a formar su nación, su pueblo, Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo a Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. La esposa de Isaac, Rebeca, la esposa de Isaac, Rebeca, iba a tener mellizos. Y en el vientre de Rebeca estaban los dos bebitos. Y cuando nació Esaú primero, de su piernecita estaba agarrada la mano del hermanito, que era Jacob. Y le pusieron de nombre Jacob, que significa el que toma por el calcañar, o suplantador. Y Jacob ya estaba ahí cogido. Y Dios está recordando con ternura los eventos de la vida de Jacob desde allí, desde su nacimiento. Porque Dios lo conoce todo, ¿no? Y Jacob, cuando creció, Dios puso sus ojos sobre él. Lo eligió para que de él viniera el pueblo escogido y de él viniera el Mesías. Y a Jacob Dios le cambió de nombre y le puso Israel. Y el evento en el cual Dios le cambió de nombre y le puso Israel a Jacob fue un evento en el cual Jacob había tenido una lucha con un ángel que le apareció. Una lucha que Dios propició porque Dios quería lograr algo de parte de Jacob. Dios quería que Jacob aprendiera a ser completamente dependiente de él. Jacob venía de haber huido de su suegro. Ya la historia ya la conocemos. Jacob ya se había casado con Raquel y con Lea, y había tenido sus 12 hijos provenientes de Raquel, de Lea y de las dos siervas de Raquel y de Lea. Y habían nacido los 12 hijos de Jacob, y Jacob huye de su suegro y se va caminando de nuevo hacia la zona de Canaán. Pero cuando está yendo hacia la zona de Canaán se entera de que su hermano Esaú le viene al encuentro con un ejército de hombres, con muchos hombres. Y Jacob tenía la conciencia sucia porque le había quitado la primogenitura y se había quedado Jacob con el juramento de su padre Isaac. Entonces Jacob estaba con mucho miedo de este enfrentamiento que iba a tener con Esaú. Entonces Jacob, mientras iba caminando, hizo como bloques en el camino con las personas que iban en su grupo. Y primero puso a las siervas, con los hijos que había tenido con las siervas, y luego a Lea y al último a Raquel, cada uno con sus respectivos hijos, y entre grupo y grupo, siervos y ganado, ¿no? Entonces iba así y decía: si me ataca el primer grupo, los demás podemos huir. Y estaba él pensando en todas sus posibilidades para enfrentar a su hermano.
Entonces, en este caminar y en este nerviosismo, llegaron a un lugar y en la noche se le aparece un ángel que empieza a luchar con él. Y Jacob empieza a luchar con el ángel y se la pasan luchando toda la madrugada luchando. Ahora, los que saben un poquito acerca de lo que es luchar, saben cómo cansa luchar. Cuando alguien ha hecho box, tú haces un round de box o 2 rounds de box y te agotas. En 3 minutos, en 6 minutos estás agotado de cansancio. Y en esas peleas de box que duran varios rounds, se te cansan los brazos y ya no puedes levantarlos del cansancio. Cualquier pelea te agota y te deja extenuado. Yo hace un tiempo atrás participé en una pelea, pero no se asusten. Era una pelea que 2 perros en mi casa se empezaron a pelear. Mi perra Puca con otra perra Chasca. Y se empezaron a pelear entre ellas y yo quise intervenir para separarlas. Y a la hora de separarlas la jaloneaba una, la jaloneaba la otra, agarraba un palo, lo ponía en medio y levantaba y hacía muchas cosas para separarlas. Y pasaron como 10 minutos, 15 minutos y no se separaban y mi esfuerzo me agoté tanto que me tuve que sentar en una silla con el corazón que me latía, que me estallaba, y yo creía que ya el Señor me llevaba. Estaba completamente agotado por esta pelea de perros. Y habían sido pues cuestión de 15 minutos de estar ahí forcejeando, hasta que ya todo el cuerpo me temblaba. Las piernas, los brazos, todo, del tremendo cansancio. Porque así te cansas y te agotas, ¿no? Imagínate a alguien que pelea toda la madrugada con otra persona. Encima Jacob forcejeando con un ángel. Seguro que para el ángel era pues como una diversión. Un ángel de Dios puede eliminar a miles de personas en una sola así. Pero este ángel estaba luchando con Jacob. Y Jacob lo apretujó y no lo soltaba y no lo soltaba y no lo soltaba. Y hasta que empieza a amanecer. El ángel le dice, suéltame que ya está amaneciendo. No te voy a soltar si es que no me bendices. Finalmente el evento termina en que el ángel le toca la pierna a Jacob y se la descoyunta. Y Dios le dice a Jacob que le va a cambiar de nombre y que a partir de ese momento ya no va a ser Jacob sino Israel. Dice, porque has luchado con Dios y has vencido. Pero no significa que Jacob venza a Dios, sino que en esta lucha con Dios él va a salir vencedor, porque Dios lucha con él, porque Dios lucha de su parte. De aquí en adelante Jacob va a ser alguien que ya no va a ser capaz de luchar en sus fuerzas, sino que ahora va a necesitar que Dios luche por él. ¿Qué pasó? Jacob estaba completamente agotado de haber luchado toda la noche. Estaba desvelado, no había dormido. Y encima ahora estaba cojo. Entonces así, cojito, desvelado y agotado, se va al encuentro de su hermano que venía con un ejército. Jacob, en su condición, ¿podía hacer frente a su hermano? Su hermano con una mano amarrada atrás y con los 2 pies amarrados le hubiera pegado. No podía hacer frente a su hermano. Pero sin embargo fue y cuando se encontraron, se vio con su hermano y su hermano salió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo perdonó. Porque Dios puso gracia en Esaú. Es decir, Jacob ya no podía depender de sus fuerzas, sino que ahora se volvió completamente dependiente de Dios. Dios tuvo que descoyuntarle la pierna, desvelarlo y agotarlo, para que Jacob aprendiera lo que es ser dependiente de Dios. Y esa es una fortaleza de un hombre de Dios. Y Jacob desarrolló una relación con Dios, y Jacob tenía muchos defectos, que ya los conocemos, ¿no? Suplantador, mintió en una ocasión, después sufrió la mentira hacia él mismo y todo, pero aún así él levantaba un altar, oraba, buscaba el favor de Dios y tenía una comunión con Dios. Y Dios se agradó en hacer de Jacob una gran nación. Lo que Dios quiere de nosotros es que desarrollemos una completa dependencia de Él. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Recordamos, cuando soy débil, soy fuerte. Porque la gracia de Dios y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Las personas que se creen autosuficientes confían en su dinero, en sus bienes, en su seguro médico, en muchas cosas. Ponen tanto su confianza que dicen, ya, aquí ya no me va a pasar nada a mí. Pero la vida es así, las cosas son efímeras. Y el que pone toda su confianza en una cosa efímera, cuando esa cosa se desvanece, se queda en el aire, porque se puso toda su confianza en algo que iba a pasar. Dios quiso hacer de Jacob alguien completamente dependiente de él, y eso lo recuerda en estos eventos, y lo recuerda con ternura, y le hace recordar al pueblo de Israel que él trataba
con Jacob. Y en el versículo 5, Oseas 12:5 dice: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, en el versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y ese es el mensaje que Dios le estaba dando a su pueblo Israel: vuélvete a tu Dios. Te has vuelto, Israel, te has vuelto en misericordia, te has vuelto falto de juicio, te has vuelto necio. Guarda la misericordia y el juicio, y lo vamos a comparar con el versículo que sigue. Vuélvete a tu Dios y pon tu confianza en Dios confía siempre. No confíes en los ídolos de los otros pueblos, no confíes en una práctica de religiosidad que no te va a salvar, porque la religiosidad, en esos esfuerzos por hacer ceremonias, ritos, holocaustos y lo que sea, si no está tu corazón cerca de Dios, no sirve para nada. Confía en tu Dios siempre. Y le sigue diciendo Dios a Israel: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Entonces, Dios le está diciendo a Israel que se ha vuelto como un mercader inmisericordia. Y efectivamente, con el paso del tiempo, Israel comerciaba con las otras naciones que le rodeaban, tuvo una prosperidad, un auge, le iba bien en todo, pero en esa prosperidad y en ese auge se volvió inmisericordia. No le interesaba el amor al prójimo, el cuidado de las viudas, de los pobres. Lo habíamos comentado en otras ocasiones. Israel había recibido un mandato por medio de la ley de Moisés, por medio de los mandamientos, de la ley específicamente en el Levítico, en los libros de la ley de Moisés. Había recibido la indicación de Dios de que ellos debían trabajar la tierra durante 6 años y el 7º año deberían dejarla reposar. Lo comentamos en una oportunidad anterior. Y en ese 7º año, cuando dejaban reposar la tierra, era para que todos los pobres y los indigentes del pueblo tuvieran la oportunidad de ir y coger lo que estuviera ahí en la tierra. En el 7º año, los agricultores no debían ni sembrar, ni cosechar, ni hacer nada en la tierra, ni sacar lo que estaba allí, dejarlo allí para que todo el que quisiera viniera y comiera de la tierra. Y como diferentes agricultores en diferentes tiempos cumplían su 7º año, entonces siempre había un sitio a donde ir para coger algo de comer. Nosotros no recordaremos de repente mucho de los tiempos en que en Lima habían chacras. De donde, más o menos por donde vivo, en el Oval Viguereta, a pocas cuadras de ahí era chacra. Hacia el fondo del Paseo de la Castellana, a 2-3 cuadras, ahí empezaba la chacra, y todo hacia abajo era chacra. Después por Tomás Marzano, la zona del cerro, que ahora es Monte de los Olivos, ese cerro, todo el alrededor era chacra, y ahí crecían, sembraban maíz. Con mis amiguitos nos metíamos por las chacras y sacábamos los choclos. Estaban verdes, pero igual no los comíamos, por la travesura, no sé, ¿no? Pero me hace recordar tiempos en los cuales los israelitas tenían a dónde ir y pasearse por las chacras y coger de lo que había y poderlo comer. Pero sin embargo, ese mandamiento que Dios dio no se quiso respetar, porque la gente amaba tanto sus riquezas que también sembraban y cosechaban el 7º año y no dejaban a nadie entrar a sus tierras. Entonces no cumplieron con el mandato del año sabático. Y durante cientos de años no cumplieron con ese mandato hasta que tuvieron que salir de la tierra, y cuando salieron de la tierra siendo llevados cautivos, entonces a la fuerza la tierra reposó lo que no habían permitido que repose antes. Israel sentía que se había enriquecido y se sentía confiado en sus riquezas y creía que su pecado no era un problema, creía que su pecado no le iba a alcanzar. Y ese es un grave riesgo, porque también sucede en nuestros tiempos. Alcanzamos niveles de comodidad, niveles de prosperidad, y de repente nos alejamos de Dios. Descuidamos las cosas de Dios en nuestra vida, descuidamos nuestra vida espiritual, porque creemos que todo está bien. Mucha gente descuida su vida espiritual y no le interesa, pero nosotros como creyentes cristianos tenemos que darnos cuenta si es que estamos descuidando nuestra vida espiritual. Hay muchas señales que nos dan una alarma.
si es que estamos descuidando nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo básico en la vida espiritual de un creyente cristiano? ¿Qué es lo básico en la vida espiritual de un creyente cristiano? Claro, conocemos las tres cosas que nos enseñan siempre cuando una persona recién se convierte y le dicen, ¿qué es lo básico que tienes que hacer? Orar, leer la Biblia, congregarte. Obviamente que orar, leer la Biblia y congregarte no garantiza que tengas una buena vida espiritual, porque Dios ve los corazones. Un corazón entregado, humillado, arrepentido, que se entrega al Señor. Pero sin embargo, hay señales, ¿no? Si en nuestra vida descuidamos nuestra vida de oración, se va a empezar a prender una luz naranja. Si en nuestra vida descuidamos nuestra lectura de la palabra de Dios, ¿cuándo leemos la Biblia? No, yo no la leo nunca porque no la entiendo. Necesitamos leer la palabra de Dios. Hay cosas que de repente no las entendemos muy directamente, pero la gran mayoría de la Biblia se entiende en forma directa cuando la lees. Los salmos, los proverbios, los libros narrativos, los evangelios, las epístolas, tanto que podemos leer. ¿Hace cuánto tiempo no leemos la Biblia? De repente no nos damos cuenta. Antes la leíamos todos los días. De repente la estamos leyendo una vez por semana. O de repente ni siquiera una vez al mes. Nos estamos descuidando en nuestra vida espiritual y creemos que todo está bien. Pero hay que tener mucho cuidado, porque un descuido de nuestra vida espiritual puede llevarnos a que nos alejemos de Dios y caigamos en prácticas pecaminosas casi sin darnos cuenta. Recuerden que la línea se pasa con mucha facilidad. El ser humano es frágil. Satanás está buscando como león rugiente a quien devorar. Y está ahí listo para meter el zarpazo si es que estamos débiles en nuestra vida espiritual. Entonces, en nuestra vida de oración, en nuestra lectura de la Biblia o en nuestro tiempo de congregarnos, que también es importante para nosotros, si descuidamos esas cosas, tenemos que tener cuidado, tenemos que reaccionar. En general, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, reaccionar. Porque en el modelo del mundo, las personas, cuando tienen las cosas materiales, se sienten tranquilas y se sienten seguras. Y nosotros estamos en medio de un mundo que muchas veces nos influencia. Y junto con tanta gente que se siente segura, nosotros también nos empezamos a sentir seguros en todas estas cosas. Decía Israel, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Versículo 9 de Oseas 12. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, los israelitas cruzaron el Mar Rojo y salieron al desierto y empezaron a habitar en tabernáculos o en tiendas o en carpas, porque el pueblo empezó a errar por el desierto y fueron llevados por Dios hacia la zona de Sinaí o del monte Horeb, donde Dios les entregó las tablas de la ley y donde Dios les entregó todos sus estatutos, las normas con las cuales Israel debía enfrentar la vida de ahí en adelante. Y todo el tiempo que Israel peregrinó en el desierto, recordemos que Israel pudo haber llegado a la tierra prometida en poco tiempo, pero sin embargo se demoraron 40 años vagando y dando vueltas en el desierto por causa de su incredulidad, por causa de su rebeldía, por causa de su idolatría también. Por todos estos pecados demoraron y dilataron el tiempo de su peregrinar. Y todo ese tiempo Israel estuvo morando en carpas, en tiendas, antes de establecerse en un lugar firme. Entonces Dios estableció una fiesta, una festividad que le mandó celebrar a los israelitas, la fiesta de los tabernáculos, que también era llamada la fiesta de la cosecha. Y en la fiesta de los tabernáculos, los israelitas durante toda una semana salían de sus casas y se hacían enramadas o cabañitas o tiendas o carpas o tabernáculos, y estaban allí durante una semana para recordar el tiempo cuando Dios los había sacado de Egipto y el tiempo que estuvieron vagando en el desierto. Y ese tiempo estuvieron bajo la protección directa de Dios. Dios les daba de comer, Dios los protegía del frío, Dios los protegía del calor, y Dios les proveía el agua y todo lo que ellos necesitaban. Entonces era para recordar con gratitud la provisión de Dios durante ese tiempo, que celebraban esta fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días. Pero ahora Dios les está diciendo, yo fui el que los sacó de Egipto, y yo los hice morar en tiendas, en carpas, pero ahora van a morar nuevamente en tiendas. Pero lo que le iba a venir a Israel era que no iban a morar en tabernáculos o en tiendas por causa de haber salido de Egipto, sino por causa de que iban a ser llevados cautivos, iban a ser sacados de sus casas, de su comodidad, de todas las cosas que habían logrado en la vida por el favor de Dios, iban a ser sacados de ahí y llevados al cautiverio.
En ese cautiverio ya no iban a tener las comodidades que tenían antes. Entonces era un llamado de atención en realidad hacia el pueblo de Israel. Continúa en el versículo 10 y le dice Dios al pueblo de Israel: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Dios está reafirmando que le habló al pueblo muchas veces a través de profetas. Y esto nos hace tener la certeza de que Dios no dejó las cosas así. Dios no dejó abandonado a su pueblo. Cuando el pueblo se empezaba a desviar o empezaba a cometer algún error, Dios enviaba algún emisario que de parte suya le dijera la verdad al pueblo, que le dijera en qué estaba errando. Dios habló al pueblo. El pueblo no se quedó sin saber. El pueblo no se quedó sin tener una voz de alerta, porque Dios amaba a su pueblo. Dios les dio primeramente su palabra, la palabra de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia los dio a través de Moisés, y luego se fueron acumulando más libros: el libro de Josué, el libro de Jueces, los siguientes libros de la Biblia se fueron acumulando conforme Dios iba inspirando a hombres llenos del Espíritu Santo para que escribieran los libros que habrían de formar la parte del Antiguo Testamento, los libros de los profetas y todo. Pero Dios, aparte de su palabra, enviaba profetas. Algunos profetas fueron escritores y dejaron libros escritos. Otros profetas no dejaron libros escritos, como por ejemplo el profeta Elías o Eliseo. Pero lo importante era que Dios hablaba a su pueblo. Es decir, que Dios tenía la preocupación y la carga de hacerle conocer al pueblo cuál era su error, qué debían corregir, si tenían que mejorar, qué cosas tenían que sacar de su vida cotidiana, aquellas cosas que les podían alejar de Dios. Dios no los dejó botados, sino que les dio advertencia, porque un Dios de amor advierte con amor qué cosa es lo que te está dañando. Así como un padre amoroso, si está viendo que su hijito se sube por la ventana y que se puede caer, que se caiga para que aprenda. No, voy corriendo y le digo, ¿no? Y le advierto qué cosa es lo que le puede significar un peligro, y en general las cosas que son peligro para su vida. Porque cuando se ama, se advierte. Dios siempre advierte con amor. Dios siempre llama la atención. Dios llamaba la atención a su pueblo con amor y les daba su palabra. De tal manera que no había excusa. Estaba la palabra escrita y estaban los profetas que les hablaban continuamente. Pero Israel siempre rechazaba a los profetas, y rechazaba a los profetas, los mataba, les pegaba, los encerraban en la cárcel, los rechazaban a todos aquellos que venían a hablar de parte de Dios. Y Dios finalmente envió a su hijo. Y cuando envió a su hijo lo rechazaron y a su hijo lo mataron. Quizás habremos experimentado eso en nuestros tiempos también. Cuando queremos hablar la verdad de parte de Dios, experimentamos rechazo o aceptación. Muchas veces experimentamos rechazo, porque los seres humanos quieren vivir un estilo de vida alejado de Dios. Pero también hay muchas personas que tienen un corazón que se está disponiendo porque está el Espíritu Santo ahí, que les está redarguyendo. Entonces nosotros necesitamos también hablar de parte del Señor. Cuando tengamos oportunidad, déjate usar por Dios. Si eres creyente cristiano, le has entregado tu corazón a Jesucristo, déjate usar por Dios. ¿Quién sabe si una palabra de ánimo, un versículo, algo que puedas decir, puede transformar una vida? Puede ser usado por Dios para cambiar un corazón. Puede ser usado por Dios para que una persona reaccione. Para que esa persona en su casa, en la noche, se ponga de rodillas y le pida perdón a Dios por sus pecados y se convierta. Déjate utilizar por Dios también. Dios quiere utilizarte. Cada vez que tú abres tu boca y te dejas utilizar por Dios, y aunque sea, mencionas un versículo de la palabra de Dios, Dios está usando don de profecía por medio tuyo también. No es para que digamos, ahora me siento el profeta, tú eres el profeta, tú eres la profeta. No, pero cuando te dejas usar por Dios, dejas ejercitar ese don de profecía que Dios quiere dar también para bendecir y para salvar almas. Qué tremendo privilegio, ¿no? Nos habíamos puesto a pensar que Dios nos puede usar a nosotros para salvar otras almas. Pero así Dios lo quiso hacer, por medio de la locura de la predicación de la palabra. Dios le habló a Israel a través de profetas y de muchas otras maneras también. Versículo 11. Es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo.
Cuando uno ve los campos y los sitios donde están empezando a hacer los surcos, pasan los agricultores y empiezan a sacar todas las piedras que se atracan con el arado y esas cosas, y las piedras las acumulan en montones. Entonces tú cuando pasas por los campos sembrados muchas veces vas a ver montones de piedras puestas en diferentes sitios. Y no era diferente en la época de Israel. Pero Dios le está diciendo a los israelitas, tanto han sacrificado a ídolos, que los altares que han levantado son como montones de piedras junto a los surcos de tierra. Así había proliferado los cultos idolátricos en Israel. Por todos lados, altares levantados a otros dioses que no eran el creador del universo. En nuestros tiempos vemos altares levantados a tantos y tantos ídolos que no son el único Dios verdadero. ¿Lo vemos o no lo vemos en nuestros tiempos? Sí. Proliferan como montones de piedras junto a los surcos también. ¿Le agrada eso a Dios o le estremece el corazón? Le estremece el corazón porque sabe que eso trae sufrimiento y aflicción y destrucción al pueblo. Versículo 12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Los versículos 12 y 13 es como si fuera un resumen muy compacto, hablando desde el tiempo en que se empezó a formar la nación de Israel, en el mismo Israel o Jacob. Jacob huyó de su tierra, huyó de su hermano Esaú, cuando le había robado la primogenitura a Esaú, y se fue a la zona de Harán, a las tierras de sus familiares. Y ahí conoció a su tío Labán y a las hijas de su tío, que eran sus primas, pero él se enamoró de Raquel. Y por causa de Raquel se quedó trabajando para su tío. Ustedes conocen la historia, ¿no? Amaba tanto a Raquel que por Raquel trabajó 7 años. Y para él fueron esos 7 años como pocos días, porque la amaba. Qué lindo ese amor tan romántico, ¿no? Amar tanto que ser capaz de trabajar 7 años por lograr el amor de esa mujer. Cuando estás bien enamorado, los años pasan y los años pasan como si fueran pocos días, ¿no? Pasas 11 años de casado y son como pocos días, ¿no, chico? Y supongo que para ustedes también. Pero la cuestión es que a los 7 años Jacob le dice a su suegro Labán, ya, entrégame a mi esposa. Celebran las bodas y en la noche, en la oscuridad, Labán, en vez de darle a Raquel, le da a la hermana mayor, a Lea, y Jacob no se da cuenta. Y al día siguiente recién se da cuenta Jacob y dice, ¿qué me has hecho? Yo te he trabajado 7 años por Raquel, no por Lea. No, es que la costumbre es que primero se tiene que ir la mayor. Pero trabájame 7 años más y te doy a la menor también. Y Jacob trabajó 7 años más por amor a Raquel. Y finalmente trabajó 7 años más, o sea, en total se quedó 21 años con su suegro. Pero ese fue el inicio. ¿Y trabajó en qué trabajo? Como un gran ejecutivo, como presidente de empresa, como gerente. Pastor de ovejas, igual como Moisés después. Entonces, un trabajo humilde. Y Dios le está recordando a Israel su origen. Un origen humilde. Y en ese esfuerzo de Jacob de tantos años se formaron. De ahí salieron los 12 hijos de Jacob, que serían después las 12 tribus, y con eso se formaba la nación. Y luego Dios envió a Moisés, un profeta de Dios, Moisés, para sacar a Israel de Egipto y formarlos como nación. Termina con el versículo 14, diciendo, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. La situación de pecado en la que había caído Israel era generalizado, asesinatos, maldades, aparte de todo lo que ya hemos comentado, cosas tremendamente perversas y pervertidas. Pero lo que le está diciendo a Dios es que, lo que le está diciendo Dios a Israel, a Efraín, es que con todo eso que han generado, van a sufrir las consecuencias, porque hay una ley espiritual que nosotros también conocemos, la ley de la siembra y de la cosecha, la ley de las consecuencias espirituales. Si siembras en lo espiritual, cosechas bendición, pero si siembras en lo carnal, vas a cosechar corrupción. Israel estaba sembrando en idolatría, en pecado, en maldad, en asesinatos, en robos, en hurtos, en una injusticia generalizada, y iba a sufrir las consecuencias de eso. Pero Dios se lo advertía amorosamente, se lo advertía de antemano para que se corrijan, pero no se querían corregir.
para nosotros nos queda la lección no de juzgar a Israel, no de criticarlos, sino de ver que si el propio pueblo de Dios, Israel, que tenía la palabra, que tenían los profetas, que tenían los milagros de Dios, fueron capaces de alejarse así de Dios y de cometer tantos pecados, con cuánta fragilidad el ser humano de hoy puede también caer en una tremenda corrupción, una tremenda degeneración y alejarse de Dios. Por eso que es necesario que hablemos esta palabra de Dios en medio de las iglesias cristianas, como un llamado de atención muchas veces para nosotros mismos. Porque si ese Israel fue capaz de caer en esas cosas, los creyentes cristianos no, los creyentes cristianos nunca vamos a caer en nada de eso. Tenemos que siempre tener una actitud humilde, creyendo que podemos ser susceptibles a caer en errores si es que no cuidamos nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a sembrar en lo espiritual, vamos a sembrar en lo espiritual para cosechar bendición. Vamos a hacernos tesoros en el cielo. No vamos a descuidar nuestra vida espiritual. No vamos a poner toda nuestra confianza en seres humanos ni en cosas como para asegurarnos nuestro futuro. Porque tu futuro y el futuro de tus hijos no se aseguran con cosas materiales. No se aseguran con cosas que podemos recibir de los hombres. Me apoyaré en el Señor y en Él voy a tener certeza. Buscaré también alejarme de todo aquello que pueda distanciarme de Dios. Eso es algo que repetimos en estos mensajes que nos da el Señor a través de Oseas, semana tras semana. Pero es importante, cualquier cosa, por más pequeña que sea, que pueda poner una barrera entre Dios y yo, no la quiero en mi vida. Quiero sacar cualquier cosa que entorpezca mi relación con Dios. ¿Y cómo lo saco de mi vida? Confesándolo, pidiendo perdón y pidiendo ayuda al Señor. Voy a tomar en cuenta el consejo de Dios, lo que me dice en su palabra. Si Dios, siendo el creador del universo, se toma el tiempo para hablarme a través de su palabra, se toma el tiempo para motivarnos, para juntarnos, para venir y escuchar su palabra, es porque quiere que tomemos en cuenta su consejo. Su consejo es importante para nosotros. Y finalmente, sembraremos en lo espiritual porque queremos ser bendecidos por el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, para nosotros tu palabra es muy importante, Señor, y queremos prestar todo nuestro oído, toda nuestra atención a lo que tú nos has dicho. Porque estas lecciones de lo que le escribiste a Israel con tanto dolor en tu corazón, cuando enviaste a tu profeta Oseas, es algo que servía para ese tiempo, pero también sirve para nuestros tiempos. Porque tu palabra, Señor, está vigente, tu palabra permanece para siempre. Bendito Dios, ayúdanos a que en nuestra vida cotidiana apliquemos lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a valorar el hecho de que tú nos hables, el hecho de que te tomes el tiempo de llamar nuestra atención. Ayúdanos, Padre, a que pongamos toda nuestra confianza en ti y únicamente en ti. Después vendrán las añadiduras, pero ayúdanos, Señor, para que no confiemos en las añadiduras, sino en ti. Bendito Señor, ayúdanos para que no nos distanciemos de ti en nada. Ayúdanos, Señor, para que cualquier cosa, por más pequeña que sea o grande, que sea desagradable a ti, de inmediato lo confesemos, nos arrepintamos y lo pongamos de lado con tu ayuda, Señor. Bendito Dios, queremos siempre ser muy dependientes de ti. Queremos que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas nuestra seguridad. Queremos, como Jacob o como Pablo, ser fuertes en ti, no en nuestra propia fortaleza física, no en nuestras propias capacidades. Bendito Señor, te damos gracias por habernos dado tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a no descuidar nuestra vida espiritual. Señor, si hemos pasado mucho tiempo descuidando nuestro tiempo de oración, queremos retomarlo. Ayúdanos, Señor. Tú, Padre, que hiciste todo el universo con tanta perfección, que hiciste y sincronizaste todos los planetas para que giren en manera perfecta, y los tiempos en la tierra, el día, la noche, el funcionamiento del cuerpo humano y todas las cosas. Señor, para ti no es difícil ayudarnos a administrar nuestro tiempo. Danos sabiduría, Señor, para administrar nuestro tiempo cada día y poder tener ese tiempo de oración que necesitamos. Ese tiempo para leer tu palabra, para poder oír lo que tú tienes que hablarnos cada día. Ayúdanos, Señor, a administrar nuestro tiempo para podernos congregar con nuestros hermanos
y avivar el fuego de esa comunión que hay en ti y de estar juntos para animarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, como es tu voluntad, como es agradable a ti. Ayúdanos, Señor. Te damos muchas gracias por lo que tú nos has dado en tu palabra, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesús es que podemos alcanzar todas esas cosas buenas que tú tienes para nosotros. Bendito Dios, gracias. Todo te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.